Amigos de Alex Comunica y la Caja de Pandora, estamos ahora mismo con Nick Pope, sin duda uno de los platos fuertes de esta nueva edición de Ufology World Congress. Como bien sabéis, él trabajó para el Ministerio de Defensa británico, perteneció además a una de las divisiones que empleó el gobierno británico para estudiar fenómenos anómalos en el aire, ¿no? Avistamientos ovni y otros objetos extraños, algo parecido al proyecto Blue Book en Estados Unidos, el proyecto Libro Azul. Y con él vamos a hablar de si existen o no existen los ovnis, hay evidencia, no hay evidencia, y si podemos aventurar un poco la naturaleza de este fenómeno. Para la entrevista nos va a ayudar además Fran de UFO Spain. Fran, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también. A vosotros, Mr. Pope, bienvenido, welcome. Thank you. Gracias. ¿Existen o no existen los ovni? ¿Hay evidencia de que existe el ovni como un objeto volador no identificado? We have interesting evidence, but no definitive proof. Tenemos pruebas suficientes, pero no hay ninguna real que demuestre el fenómeno. We know that they are solid and real because pilots see them and chase them and radar operators track them. Sabemos que son reales porque tanto los pilotos como los radares de diferentes ejércitos los han captado y los han visto. But this does not tell us whether this is Russia, China, the United States or extraterrestrials. Aunque los hayan captado los radares y demás, no nos dice que vengan de fuera, tampoco nos dice que sean como de Rusia o de China o de otro país, simplemente que son no identificados. La primera gran oleada de avistamientos ovni coincidió con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay quien teoriza que podría ser prototipos nazis, tecnología nazi. ¿Qué opina usted sobre esa teoría? There's no doubt that the Nazis were working on many plans for advanced aircraft and missiles, but I don't know that many of those plans became a reality. No hay duda de que los nazis estaban trabajando en tecnología avanzada, en diferentes métodos de transporte avanzados, pero no tenemos ninguna prueba de que ni siquiera lo hubieran conseguido. The jet aircraft really only came into service during the Second World War, so I'm skeptical that the Nazis had anything really more advanced than that. Dice que el avión se hizo después también de la Segunda Guerra Mundial, pero él no cree para nada que los nazis tuvieran o llegaran a ese tipo de tecnología. ¿Usted, Mr. Pope, ha tenido alguna vez contacto extraterrestre? ¿Ha visto un ovni? Unfortunately, while I have investigated thousands of other people's sightings and contact experiences, I've never seen anything myself. Desafortunadamente, aunque ha estudiado miles de casos y ha hablado con multitud de personas, no ha tenido la suerte de ver un objeto volador no identificado. But I hope to one day, of course. Pero que lo espera, por supuesto, algún día. Espera ver algún día, sí, alguno. ¿Hay expedientes X por desclasificar por parte del gobierno británico? Yes, the British government has just completed an 11-year program which has involved the declassification and release of most of our UFO files. El gobierno británico ha cumplido o ha terminado ahora un proyecto que le ha durado 11 años en desclasificación de documentos raros, digamos que son raros, tipo de ovnis o misterios, sí, tipo expediente X, como les he comentado. Ha desclasificado información de 11 años, pero todavía tiene información clasificada. But none of those files say this is definitely extraterrestrial. We didn't know. This was just one of the theories. De todos los documentos que han desclasificado, ninguno prueba realmente que diga que son extraterrestres. O sea, no hay ningún documento que pruebe la existencia de los extraterrestres, pero ahí están. Es interesante esto. Es decir, los gobiernos, el británico, el estadounidense y seguramente también otros, ¿no?, están investigando la existencia de los ovni. Se están desclasificando documentos. En alguno de esos documentos hay interacción por parte de las personas corrientes o incluso de los soldados o del ejército con los tripulantes de estas naves.
the British government's UFO files mainly involve reports of sightings and experiences from the public. Sí, dice que el gobierno británico, que es al que él pertenecía, casi todas las desclasificaciones de documentos se refieren a gente normal que ha tenido avistamientos o encuentros con ovnis y extraterrestres. But some of the reports were sightings from police officers, pilots and radar operators who tracked ovnis. Pero muchos de los otros documentos son de gente que trabaja o en la policía, o gente que está en el ejército, o incluso de los radares, que son más fiables. Y de altos cargos del ejército, ¿hay un contacto en las altas esferas? I'm not aware of any open contact. If there is something like that, it was hidden from me and I don't know. Dice que él no conoce si alguien del gobierno, alguien con mucho poder ha tenido algún contacto, y si de hecho ha sido así, pues a él se lo han escondido. Sí, hablemos de eso. ¿Se ha sentido boicoteado quizá por el gobierno, porque estaba acercando a la verdad? Un poco como le pasaba también al teniente Mulder, ¿no? En Expedientes X, ¿no? Un poco, sí. Well, I didn't have a cigarette smoking man, a cancer man. No tenía el fumador. I've met some of the actors, of course, at conventions, but joking aside, no, I never really had any significant problems, although on occasion some other people in the ministry were skeptical and thought we were doing too much on the subject. Bueno, dice que él no ha tenido nunca ni una persona como el fumador, aunque sí que ha conocido a los actores de la serie Expediente X y bueno, fuera bromas, dice que nunca ha tenido ningún problema, pero sí que compañeros, a lo mejor ministros, pues pensaban, o a lo mejor sí que ha escuchado comentarios de que se pasaban, ¿no? Como que están buscando de más, información de más. Eso dice de algunos compañeros ministros. But within the Ministry of Defense, there were skeptics and there were believers, just as in society as a whole. Pero dice que, claro, como en la sociedad, dentro del Departamento de Defensa, donde él trabajaba, había gente escéptica y había gente creyente. O sea, que tienen gente tanto de uno como de otro. Pero no es que ellos tengan más información que el propio investigador. Yes, some skeptics within the ministry just thought that this should not be a defense task, that they thought it was all just crazy stuff. Dice que muchos compañeros ministros pensaban que este estudio dentro del departamento, que defensa, no tendría que ocuparse de estas cosas porque es algo de locos, no es. Eso es lo que dice de algunos compañeros que son escépticos dentro de los ministerios. Pero aún así, ¿esta división sigue existiendo? ¿Esta división de investigación de fenómenos extraños? The British government says that their UFO program has now been terminated. However, I understand from reliable sources that somebody is at least still looking at the subject. Dice que lo que el gobierno británico dice, o la información oficial, es que no están estudiando el fenómeno OVNI, pero él sabe a ciencia cierta que sí que hay alguien que está como bajo manga investigando el fenómeno OVNI. But as is the case in the United States with their formerly secret program, they are being very careful not to use the phrase OVNI. So Yeah. people talk about advanced aircraft and things like that. Dice que claro, los británicos no son como los americanos, que enseguida se les escapa todo y lo sabe todo el mundo todo. Ellos van con mucho cuidado y utilizan palabras clave para que no se pueda filtrar la información que ellos buscan relacionada con este tema. Sí. Palabras clave. Intentan, por ejemplo, no poner OVNI o UFO, ¿no? Para que la gente pues no los relacione. Entiendo. Pero sí que hay alguien buscando. De todos los casos que usted, señor Pope, ha investigado en esa división y que sé que sigue investigando, ¿hay alguno que le haya llamado en especial la atención, que diga,
esto demuestra la evidencia del fenómeno, alguno que le llamara especialmente la atención. The Rendlesham Forest incident in the UK from December 1980. This is the best case in our files. Hay el caso más conocido, diría, o el que más le chocó a él, fue el caso del bosque Rendlesham, que es un caso en el que pues, un objeto volador se puso en ese bosque, y ese para él es el más creíble porque había gente militar envuelta en él. This was an object that actually landed and left physical trace evidence. The trees were burnt and there was radioactivity at the landing site. Una nave espacial aterrizó en medio del bosque y dejó evidencias tanto de radioactividad como de su posición en esa parte del bosque de Rendlesham, en el Reino Unido. And the witnesses were all United States Air Force personnel, including the deputy base commander of the military base where this happened in close proximity. Este evento ocurrió delante de, o sea, los testigos que estaban en ese lugar eran militares americanos, que incluso estaba el comandante de la base que estaban realizando las pruebas en ese lugar, estaban allí. La Fuerza Armada de Estados Unidos. Los Crop Circles, los círculos de trigo, ¿qué lugar ocupan dentro de esta investigación, de esta división? ¿Se les da importancia? ¿Es una broma de campesinos? ¿Cómo se ve? It was not within our terms of reference to spend taxpayers' money investigating crop circles, but because of the perceived link with UFOs, we kept an eye on developments. No tenían el suficiente, ¿cómo se dice? No tenían el suficiente consistencia dinero, a dinero. No sé cómo se traduciría esto, la aportación que le da el gobierno para estudiar este tipo de fenómenos. No estaba incluida lo que es el tema de los círculos de las cosechas, pero claro, como está relacionado un poquito, pues sí que un poquito lo investigaban, pero no mucho. Volviendo a esa investigación que la hacía dentro del gobierno británico, dentro de esta división, habla de fenómenos extraños, ¿no? Más allá de los ovni. Por ejemplo, intraterrestres, aparición de duendes, gnomos. ¿Qué tipo de experiencias se investigan ahí? We were supposed to just investigate UFOs, but because there was nowhere else for people to send, nowhere else in government for people to send weird stuff, we ended up with that too. Supuestamente ellos tenían que investigar solamente el fenómeno ovni y extraterrestre, pero como no había una persona, digamos, que estaba por encima de ellos diciéndoles lo que tenían que hacer o no, acabaron estudiando algunos casos muy raros. So, for example, if somebody saw a ghost on a military base, that would occasionally come to me. And if somebody said that they were a psychic and wanted to volunteer their services for British intelligence, that came to me. De que, por ejemplo, si una persona decía que era psíquica o medium, que podía ayudar al gobierno británico, pues siempre pasaba por su filtro. O si, por ejemplo, había habido un avistamiento de algún fantasma o un espíritu, también le llegaban esos tipos de casos raros, por ejemplo. ¿Y se demostró la veracidad de esos casos? No, not in a strictly scientific terminology. I think that almost by definition these phenomena don't seem to fit in with the scientific method as we understand it. So it is maybe not provable in a scientific way. Claro, dice que científicamente no se puede probar, o por lo menos no existen las pruebas científicas ahora mismo, pero sí que son casos que la gente lo vive, aunque no se pueda realmente probar. Pero no se ha podido probar científicamente nada. ¿Había vasos comunicantes entre el gobierno británico, esta división, y otra división parecida en Estados Unidos, entre Estados Unidos e Inglaterra? ¿Se pasaban información? No, the US government and the UK government, even though they are friends and allies, we did not exchange information on this. My terms of reference were UK only. Dice que aunque son aliados, son amigos, tanto el Reino Unido como Estados Unidos, no se pasan información de defensa. Cada uno lo lleva en secreto, claro. This is a mistake, I think, because this is a global
phenomenon, but organizations like the European Union and the United Nations, they don't want this. So dice que él piensa que es un error porque es un fenómeno global y que al mismo tiempo que las Naciones Unidas o la Comunidad Europea deberíamos todos de estudiar el fenómeno en conjunto. Hablemos ahora de la actualidad, señor Pop. Usted sigue investigando el fenómeno OVNI. ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el futuro? Future. Now that I've left the British government, I'm not really researching or investigating this, but I see my role as more of a communicator. So I do a lot of media work to try to bring this subject to a wider audience. Sí, dice que desde que no está trabajando para Defensa del Reino Unido se encarga de exponer sus experiencias para que la gente conozca este fenómeno que es real, pero no sigue investigando el fenómeno como lo estaba haciendo cuando trabajaba. But what I think is happening now and is going to happen in the future is that we will learn more about this secret United States government program, the existence of which has been revealed in the last few months. Dice que él piensa que tanto ahora que estamos teniendo muchas desclasificaciones por parte del gobierno y en un futuro cercano dice que vamos a aprender muchísimo, sobre todo de los programas secretos que ha tenido el gobierno americano. Dice que vamos a conocer mucho más sobre esto. Sabremos qué se esconde en el Área 51, por ejemplo. We will know what hides Area 51 one day. Maybe, but Area 51, I suspect, is just secret prototype aircraft and drones. Dice que probablemente, pero que lo que él piensa que hay en el Área 51 son prototipos de aviones o prototipos de aeronaves, pero vamos, tecnología terrestre. If the US government does have alien technology, I suspect that they've moved it somewhere that nobody has ever heard of. Sí, piensa que si el gobierno estadounidense tiene tecnología extraterrestre, estará en algún sitio del que nunca habremos oído hablar, seguro. O sea, en algún sitio escondido. Area 51 is now mentioned in Independence Day, in the X-Files, and that's not very good if you want to hide something. Claro, dice que el Área 51 es tan famosa que sale en todas las series, en todas las películas de ciencia ficción, que ahora pues, mantener ahí algo sería imposible. ¿Dónde habría que buscar? Where would you search for alien technology in the US? Well, I suspect some military facility that the public would never think of as hiding something. It's no good using somewhere really well known. Some obscure logistics depot where old stores are kept. Something very unglamorous. Claro, piensa que estaría escondido en el lugar menos glamoroso de Estados Unidos, en un lugar en el que nadie conoce. Probablemente algunas bases militares como que están medio abandonadas, o sea, sitios donde nadie se pueda pensar que haya ahí algo de tecnología extraterrestre. Damos por hecho entonces que los OVNI son tecnología extraterrestre, no son tecnología terrestre. The UFOs, it's a fact that it's alien technology or human-made. Do we have any fact about this? No, I don't think we can say that the mystery is solved. A lot of people say it is, but to me, it is still a mystery. Some people say it's our own technology, and some say it's extraterrestrial, but we are not yet in a position where we can prove this one way or the other. Sí, dice que no estamos en el momento en el que podamos probar realmente la existencia de esta tecnología extraterrestre, ni si es terrestre o no. Él piensa que sí que existe realmente, pero claro, no se puede probar nada. Pero él cree fehacientemente que es realmente tecnología extraterrestre. Sobre todo por los movimientos, ¿no? Que desafían un poco la ley aerodinámica, ¿no? Por lo que definen algunos testimonios. Las leyes de la física. Unless we have made some technological breakthrough
that is so highly classified that it's not yet public knowledge. And this is why I cannot entirely say this could never be our technology, because history shows us that with things like the stealth fighter, that they were flying for years and years before anyone knew about it. Dice que también el ser humano ha hecho tecnologías que realmente todavía no están al público, no son conocidas por el público, pero que serían alucinantes. Entonces, claro, él no puede decir realmente que sea o tecnología extraterrestre o tecnología avanzada que realmente está en secreto, ya está hecha la tecnología terrestre. Por ejemplo, había personas que volaban en la antigüedad y mucho antes de que se inventara el avión, por ejemplo. Este tipo de cosas. Dice que no puede confirmar, él no puede dar su palabra de que haya realmente una tecnología extraterrestre cuando también hay tecnología terrestre oculta a todos. Hablemos un poco de las supuestas intenciones que tienen los tripulantes de estas naves, ¿no? Para con nosotros o para con la humanidad. En esos casos que usted ha investigado, ¿ha habido en alguna ocasión un comportamiento hostil, algún ataque por parte de estas naves? Okay. Well, if you consider the many accounts of people who claim to have had contact experiences, some people say that it's a benign experience and some people say it's a deeply unpleasant experience. So I think it varies. Dice que era muy variado, o sea que hay reportes de gente que ha tenido experiencias muy bonitas con ellos y ha habido también reportes de gente que ha tenido experiencias muy traumáticas, o sea, todo lo contrario. O sea, que no tiene claro tampoco el sentido de esas visitas porque son muy dispares, tanto muy buenas como muy malas. But maybe the difference is simply a difference in interpretation, perception, and you know, some people take a positive view and some a negative view. Esto depende también de la persona que ha tenido una experiencia. Hay veces que se lo toman muy bien o hay otras personas que se lo pueden tomar pues muy mal, muy traumáticamente. Esto depende de la persona, pero que dice que casos hay muchísimos y muy dispares. Me gustaría, señor Pope, para acabar ya con esta entrevista, que lanzara un mensaje sobre todo a aquellos espectadores que nos ven y que muchos son investigadores del fenómeno OVNI, que están empezando a investigar también. ¿Qué mensaje les podríamos dar? I think I would say this to people. This is one of the biggest and most interesting mysteries of our time. It is interesting and it is important. Este es uno de los más grandes misterios de nuestra era y que para él es muy importante que se siga buscando. The question of whether we are alone or not in the universe and whether we're being visited, these are some of the most profound questions we can ask as human beings. Las preguntas más profundas que nos podemos hacer a nosotros mismos es si estamos solos en este universo o si alguna vez nos han visitado. Esas son las preguntas que cada persona tendría que hacerse. ¿Estamos solos en el universo? Are we alone, universe? I very much doubt it. Lo duda muchísimo. I suspect we will find it's a crowded universe with many other civilizations. Sospecha que algún día nos encontraremos con muchas más especies que pueblan el universo. Aprovechando que Fran está con nosotros de UFO Spain, que es todo un experto, si quieres hacer alguna pregunta también al señor Pope, aprovechando que está aquí, o quieres... Bueno, a mí me gustaría saber un poquito lo que es el tema de la desclasificación total, porque sí que hemos visto que este año, este 2019, ha habido una desclasificación o parcial o medio callada del gobierno de los Estados Unidos y de muchos otros gobiernos, en el cual pues sí que han salido que si la Marina tiene imágenes de naves espaciales y demás. Le voy a preguntar si esa desclasificación, que la van haciendo como muy lentamente, si algún día lo dirán claramente. For the last question would be, because this year, 2019, it's been a year where we have seen disclosure, or a little disclosure, from the US, from the Pentagon, but they show the information like very, they were showing just some videos of the military recording a UFO. Do you believe they will come up one day and say, yes, we know
there are alien beings or they are visiting us. Do you think one day we will have this kind of disclosure that the president will come out and say, yes, I'm here, I know about UFOs, I know about extraterrestrial beings? I think it is a possibility. I know that there are better quality videos, better quality copies of the videos we've seen, and more videos, but at the moment the Pentagon is not releasing these. Hace que bueno, que puede ser posiblemente que algún día aparezca pues, el presidente de turno a decir que sí, que realmente ha habido un contacto y que el Pentágono seguro, él piensa que tiene muchos más vídeos y de muy alta calidad, pero de momento cree que no va a ser posible. José Manuel Pop, thank you, gracias por estar en la caja de Pandora. Muchas gracias. Fran también, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Thank you very much.